El Renacimiento y la ruptura con la tradición. La Edad Media no acabó de manera repentina. Sería falso considerar la historia como una mera continuidad perenne y perpetua, y por tanto al Renacimiento como una continuidad de la Edad Media. La importancia del Renacimiento es que expresa el primer quiebre social y cultural en la Edad Media y el capitalismo. Al desarrollarse la economía monetaria, la burguesía adquiere más poder. El mercader, pequeño traficante, se convierte en comerciante. Esta nueva clase social se emancipa de las formas tradicionales y rompe con los estamentos hasta entonces privilegiados. Esta nueva burguesía se apoya en las fuerzas del dinero y la inteligencia y rompe los privilegios feudales del clero y la nobleza. El poder se construirá sobre nuevas bases. La sangre y el linaje serán cuestionadas. El nuevo poder se apoyará en el poder económico justificado en motivos intelectuales. Se inicia entonces la disolución de las formas tradicionales del orden divino, natural y consagrado. Seguimos a von Martin. La vida dentro de un organismo o asociación comunal tiene como correlativo una concepción conservadora y religiosa, que la regula desde arriba, frente a la cual lo perecedero no es más que un símbolo y remedio de lo suprasensible, y la naturaleza solo un reflejo de lo sobrenatural. Al contrario, el mundo burgués, visto en la perspectiva de la polis, con su simple realismo calculador, es un mundo descentrado, desencantado, en cuyo mecanismo la mentalidad liberal del individuo trata de intervenir lo más metódicamente posible, cada vez más desvinculado de su pasado y cada vez más consciente de sus propias fuerzas. Y así, frente a la comunidad surge la sociedad, y como natural consecuencia la dominación de una nueva oligarquía constituida por el poder capitalista de la gran burguesía del dinero, que se sirve para establecerlo de las tendencias democráticas, que están destruyendo el régimen feudal. Una de las rupturas más significativas con la tradición medieval se encuentra en el ascenso de la razón, como razón objetiva separada del pensamiento teológico. Pero esta separación no tenía las características laicas de los pensadores del siglo XVIII. Su preocupación no fue desplazar a la Iglesia o poner en duda los valores fundamentales. Para ellos, lo más importante era afianzar los valores más importantes de la vida urbana, la importancia de la vida activa y el derecho a admirar la naturaleza y lo humano en sus diversas formas como valores dignos de respeto. Como bien plantea von Martin, el espíritu del capitalismo que desde el Renacimiento inicia su imperio sobre el mundo, vacía este mundo de la sustancia de Dios, con el fin de objetivarlo, pero cuando menos el capitalismo en agraz que caracteriza el Renacimiento no deshumaniza a este mundo. La ratio no priva sobre lo esencialmente humano, pues no era un fin en sí soberano. La riqueza seguía siendo solo medio para obtener libertad e independencia y adquirir prestigio y fama. El pensamiento secular se expresa en la historia en autores como Leonardo Bruno, Nicolás Maquiavelo y Jean Bodin. Sus libros estaban escritos bajo un punto de vista secular del tiempo y con una actitud crítica hacia las fuentes históricas. Los historiadores renacentistas rechazaron la división medieval cristiana de la historia. Constaba también de tres partes: la antigüedad, la Edad Media y la Edad de Oro que acababa de iniciarse, pero esta división en etapas daba cuenta de una historia terrenal. Los renacentistas exaltaban al mundo clásico de los griegos y romanos y condenaban al medioevo como una etapa oscura y bárbara. Esta visión era expresada por muchos pensadores que recibieron el nombre de humanistas. La idea renacentista del humanismo también significó una ruptura con la tradición. Se estudiaron los textos clásicos y se analizaron con otros valores que no tenían por fin embellecer y justificar la civilización cristiana. El objetivo del estudio de estos textos no era encontrar los métodos
con los cuales los antiguos habían construido un conocimiento del mundo basado en la razón, y que no estaba sujeto a los dogmas religiosos. Se descubrieron los diálogos de Platón, los libros de Heródoto y Tucídides, las obras de los dramaturgos griegos y de los padres de la Iglesia se publicaron críticamente por primera vez. El estudio de la lengua griega floreció en los siglos XV y XVI gracias a la emigración de los eruditos bizantinos a las ciudades italianas por la caída de Constantinopla en 1453. El objetivo y la preocupación fundamental de la relectura de estos libros era crear seres humanos libres y civilizados, personas de gusto y juicio, ciudadanos más que sacerdotes y magos. La búsqueda de perfección en el cuerpo humano mediante entrenamiento y cuidado físico se convirtió en uno de los objetivos de la educación renacentista, cambiando los parámetros de la educación tradicional basados en la escolástica. La imagen humanista del mundo se expresó en la literatura, la filosofía y el arte. La renovación del arte italiano es conocida como Nacimiento. La nueva forma política de la burguesía liberal se realizó en las ciudades. La democracia municipal, el arte, asumen la forma de expresar ese nuevo poder de la ciudad, Estado occidental. En el campo de las artes, la ruptura se produjo en Florencia alrededor de 1420, cuando se alcanzó en el arte el concepto de perspectiva lineal. Tanto en Miguel Ángel como en Leonardo se expresa la preocupación por lo técnico. La necesidad de mostrar la profundidad por medio de la perspectiva lineal es un problema técnico, científico más que puramente artístico. La razón técnica invade y penetra en todas las expresiones sociales. Ahora predomina un mundo cuya organización está basado en principios racionales. Una organización basada en principios racionales. No hay diferencia entre el saber de un ingeniero y el saber de un artista como Leonardo. El artista es un investigador de la naturaleza, un matemático, un técnico. En la pintura y en la escritura aparece por primera vez el hombre desnudo, desnudo frente al mundo. El David de Donatello fue el primer desnudo de tamaño natural. El desnudo había sido censurado por la aristocracia y la cultura clerical. La aparición del desnudo en el arte intenta dar cuenta del advenimiento del ideal democrático. Cuando la burguesía dejó de ser una clase oprimida, pudo colocar por medio de sus artistas al hombre mismo desnudo, a sí misma en el centro de la vida. Von Martin. Las inquietudes científicas se producen también en el plano político. Lo político en el pensamiento medieval era considerado como algo dado, regulado por un orden divino con mandatos morales que no distinguían la cosa pública en sí. Nicolás Maquiavelo desteologiza la política. Es espectador y actor del nacimiento del Estado moderno, que aparece como un cuerpo político diferenciado del resto de la sociedad. Si bien la distinción entre Estado y sociedad civil es posterior, con Maquiavelo se abre la época en que el Estado y la política se separan de la vida del conjunto. Las funciones políticas se sectorizan y se aíslan de las otras funciones sociales, sean estas religiosas, morales, económicas o privadas. Si bien Maquiavelo acepta la realidad de lo dado, lo nuevo en su pensamiento es el pensar la política de manera instrumental. Está preocupado por responder al cómo se hace algo, es decir, lo que importa es conocer una técnica. Un método correcto para disponer del poder político. La razón técnica impregna también el pensamiento político. Un método correcto para disponer del poder político. La razón técnica impregna también el pensamiento político, representando las inquietudes de las nuevas clases en ascenso. En su obra El Príncipe, sostuvo que los príncipes y los reyes debían realizar el buen gobierno. Esto era el orden necesario, la unidad del país, la paz y el bienestar. Según él, esta era la razón del Estado, que justificaba las acciones de los gobernantes, que transgredían los principios morales. Sostuvo que en la política los principios deben someterse a las exigencias fortuitas del momento y a una táctica oportunista.
El concepto de virtud, la fuerza creativa, del gobernante, era la clave para el mantenimiento de su propia posición y el bienestar de sus súbditos. Lo bueno es lo que conviene, es decir, lo útil y lo práctico. Este relativismo de la moral frente a la política es lo que ha dado pie para hablar de maquiavelismo. Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, los elementos más importantes son el debilitamiento de la fundamentación científica medieval y la renovación de las formas de conocimiento mediante la observación y la experimentación. Por este camino comenzaron a afirmarse algunas teorías que contradecían muchas de las verdades consideradas irrefutables por la escolástica. Las investigaciones más importantes en este sentido fueron las de Andrés Vesalio, referidas a la anatomía humana, y la de Nicolás Copérnico, quien a partir de la observación afirmó que el Sol no giraba alrededor de la Tierra. En los años siguientes, Kepler y Galileo Galilei realizaron nuevos aportes a la astronomía. Galileo defendió el heliocentrismo copernicano y fue encarcelado por la Inquisición y obligado a retractarse en 1633. La Iglesia Católica lo perdonó en 1792 bajo el papado de Juan Pablo II. Segundo, en el campo de la tecnología debemos destacar la invención de la imprenta en el siglo XV, que revolucionó la difusión de conocimiento. El uso de la pólvora transformó las tácticas militares, favoreciendo el desarrollo de la artillería como rama de la ingeniería, y el desplazamiento del ejército medieval, encabezado por la caballería y los arqueros. La infantería provista de armas de fuego fue formando los primeros ejércitos permanentes de Europa. Desde el punto de vista de los acontecimientos históricos, destacamos los más importantes de este periodo. Grandes descubrimientos geográficos y científicos. Descubrimientos y colonización de América en 1492. Hernán Cortés entra en México en 1520. Reforma protestante y contrarreforma católica. La formación de los estados nacionales y el desarrollo de las nuevas instituciones del Estado moderno. Transformaciones productivas. La manufactura. Europa entre los siglos XV y XVII. La formación del mundo moderno. A partir del siglo XIV, las sociedades europeas atravesaron una crisis que afectó las bases del orden feudal. La crisis comenzó como consecuencia del agotamiento de las tierras y la imposibilidad técnica de resolver el problema. La escasez, la falta de alimentos fueron cada vez más frecuentes. Las hambrunas, las malas condiciones de higiene hicieron que se generalizaran las epidemias. En el siglo XIV, con la llamada peste negra, murieron millones de europeos. La rivalidad de los señores desató innumerables guerras que redundó también en una disminución de la población, especialmente de los siervos. La población campesina disminuyó y a los señores les fue cada vez más complicado obtener los tributos de la tierra que los siervos le entregaban. Los siervos eran continuamente presionados por los señores, pero esta presión no consiguió retenerlos. Esta crisis del siglo XIV es considerada por casi todos los historiadores como la crisis general del feudalismo. En el siglo XV, las sociedades de Europa occidental comenzaron lentamente a reorganizar su vida social. Sin embargo, el orden que fue surgiendo no tenía las mismas características del orden anterior al siglo XIV. La caída de Constantinopla y el cese del hostigamiento de los invasores bárbaros habían posibilitado el incremento del intercambio comercial y el surgimiento de la burguesía mercantil. Las revueltas de los campesinos disconformes con su sistema de vida, los intereses de los reyes de recuperar la autoridad que habían delegado en los señores feudales, la necesidad de estos últimos de recurrir al rey para contar con una fuerza central organizada, para poder controlar a los campesinos que se negaban a trabajar las tierras y las nuevas ideas, expresión de la nueva realidad social, marcaron el inicio de un proceso de transformación económica y social.
Los señores feudales se convirtieron en dueños de las tierras y siguieron recibiendo los tributos campesinos. Los burgueses comenzaron a tener cada vez mayor riqueza como resultado de la expansión comercial ultramarina y del desarrollo de las manufacturas. En las diferentes sociedades europeas se manifestaron conflictos de magnitud entre grupos sociales con intereses contrapuestos. La expansión comercial, que desde el siglo XI se venía manifestando, comenzó a tener más impulso porque estuvo acompañado de un proyecto de expansión territorial. La expansión europea de los siglos XV y XVI puso en contactos a todos los continentes. Si bien cada estado europeo controló determinadas zonas y las rutas que posibilitaban acceder a ellas, se formó una economía de orden mundial. La fuerza que impulsó la expansión fue la búsqueda de nuevas rutas comerciales de los comerciantes apoyados por las monarquías.